Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de Amigas No Rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con mi amiga Mar. Hola. Con mi amiga Clarisa. Hola, hola. Y con mi amiga Eli. Hola. Otra vez tenemos una emisión muy especial. Nos acompañan acá nuestras amigas porque hoy vamos a hablar sobre mujeres y bicis. Antes de empezar en el tema, me gustaría invitarlas a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales, recordarles que salimos al aire todos los martes a las 5:30 y también invitarlas a seguir el Instagram de Amigas No Rivales y recordarles que también nos pueden escuchar en Spotify. Sí, hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a hablar de el ciclismo, las bicis, la bicicleta, como quieran llamarle, pero pues cómo las mujeres, cómo esta máquina ha sido importante para las mujeres. Y bueno, estaba pensando que tenemos muchas historias que contar al respecto. Ahorita ya cada una lo dirá, pero sí quería traer a colación un libro que se llama Damas en Bicicleta, y donde dice que pues esta era una práctica que se creía o se esperaba que fuera exclusivamente masculina, pero que la evolución de la propia máquina, que tenía que ver justo con que las llantas fueran más del mismo tamaño, ayudó a que las mujeres pudieran tener acceso a este vehículo. Y eso además les dio mucha más independencia a las mujeres que pudieron hacer uso de este ¿cómo se dice?, medio de transporte. Entonces, dice que la introducción de la cadena hacía más fácil el pedaleo y que justamente poner las ruedas del mismo tamaño también democratizaron esta práctica del deporte ciclista, y que además pues permitió que el ciclismo se extendiera también de manera masiva, y eso pues que llegó a las mujeres, y a finales del siglo XIX empezó a ponerse como una práctica de moda. Entonces también eso hizo que las mujeres empezaran a usar pantalones para poder utilizar la bici y que pues tuvieran mayor libertad y autonomía. Ese sería como el marco general, digamos, de cómo las mujeres empezamos a andar en bici ya hace varios siglos, pero me gustaría mucho pues que entre nosotras también pudiéramos hablar sobre eso, cuál ha sido nuestra experiencia con la bici, cuándo aprendimos o cómo se ha significado. Y a mí me gustaría traer a colación que ha tomado mayor relevancia, creo que en nuestro grupo de amigas también, porque somos más las que ya la estamos usando, que al principio creo que solo Elisa, Clarisa, Abby y nada más. Y ahora pues ya somos más. Yo, gracias justo a ustedes tres, que por regalo de cumpleaños me llevaron a un paseo en bici, y ya, de ahí quedé prendada. Pero bueno, eso, me gustaría mucho escucharlas, qué ha significado para ustedes la bicicleta a lo largo de sus vidas y también en vínculo pues con sus amigas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver. Pues yo estaba recordando un meme que me dio mucha risa que vi esta semana, que decía: desde que mi papá me soltó en la bicicleta cuando dijo que no me iba a soltar, dejé de confiar en todos los hombres. Entonces, como que me pongo a pensar en eso, porque yo creo que yo sí tenía un poco un trauma con la bicicleta cuando estaba pequeña. Tenía una bicicleta súper hermosa con su canastita enfrente, era morada además, y así me súper encantaba, pero pues no la podía usar sin las llantitas de atrás. Y recuerdo que mi papá intentó
enseñarme a usarla, ¿no? Porque pues creo que a mi mamá pues le parecía más difícil cargar la bici junto conmigo y no creo que mi papá me haya soltado sin mi consentimiento. Pero sí recuerdo pues que no tenía la paciencia suficiente como para entender la frustración que yo tenía con el hecho de no poder usarla sola, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, yo dejé la bici a un lado completamente y pues usaba otras cosas, me encantaba patinar, por ejemplo. Pero recuerdo que luego cuando tenía ya como, ¿qué será? 14 años, 13 años, estaba en la casa de unas amigas y no sé por qué estaban usando una bicicleta. Y yo dije, pues es que yo no sé andar en bicicleta. Y me acuerdo así, mis amigas me dijeron, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que no sabes usar una bicicleta, Elisa? Y recuerdo que ellas fueron las que me ayudaron y entre varias así me agarraron y no me soltaron hasta que lo logré. Y entonces ahí es donde digo, wow, las amigas sí que tienen la paciencia para hacer esto, ¿no? Y pues ya posteriormente se volvió pues como más importante para mí en los últimos años ya viviendo aquí en México y queriendo pues sí salir un poco por mis propios medios porque yo no manejo coche y sí uso el transporte público y lo amo, pero pues quería algo más, ¿no? Entonces pues ya fue como un proceso de adaptarme a la ciudad porque es una ciudad feroz y más para una mujer en bici, pero ha sido pues un proceso muy bonito también de la mano pues de mucha gente, no voy a decir que solo de mis amigas, también de amigos, familia, ¿no? Pero si tengo que hablar de mis amigas, pues diría que fueron una parte fundamental al salir los domingos, también animarme cada vez más y pues bueno, eso es lo que yo tendría para decir sobre mi historia de vida con la bicicleta. Yo creo que la bici ha sido como representado para mí varias cosas a lo largo de la vida. Pero yo aprendí a andar en bici desde muy, muy chiquita. Con una bici así súper chiquita, blanca con rosita. Y que mis papás me dirán tal vez que no, pero nunca tuvo llantitas. Entonces yo recuerdo que tuve que aprender sola también, ¿no? Porque pues era muy aferrada. Entonces todo el día, desde en la mañana hasta en la noche, yo quería seguir intentando andar en bici. Aunque mis papás ya eran como, bueno, vamos a la casa y así, no. Entonces yo recuerdo así estar llena de tierra, en las manos todas raspadas y así, pero volverme a parar y llevar la bici y volver a intentarlo. Y volver a intentarlo hasta que un día lo logré, ¿no? Y mi papá estaba así en la ventana y salió así corriendo como, bravo, bravo. Chido. Entonces fue como ese aferre de yo puedo y lo logré. Y pues después ya un poco más grande, pero todavía niña, pues ya tenía una bici un poco más grande y era muy buena en la bici, brincaba y hacía trucos y era muy, o sea, en las carreras ganaba y así. Entonces cuando iba con mis primos o con mi hermano, era como o sea, si fueran mis primos hombres o los más grandes, pues yo ganaba a veces las carreras, ¿no? Entonces era como, yo puedo, era como, en esto pues yo puedo participar y llegar primero y me sentía pues chida, como incluida. Pero ya después como que crecí, dejé de andar en bici porque pues ya no era un juego, ¿no? Ya en la vida adulta yo vivía muy lejos pues cuando vivía con mis papás, entonces llegar en bici no era fácil a ningún lado. Y no sé, como que lo dejé, no tuve una bici hasta hace pocos años, que ya siendo independiente vivía como cerca de la playa y había como mucha selva y conseguí una bici y representó como poder moverme yo solita, ¿no? Como en la selva y ver, pues sí, meterme a la naturaleza y como conectar con estos lugares que siempre me han gustado, pero yo sola, ¿no? Como sin tener que decir como, acompáñenme porque pues no sé, te sientes como que te puedes ir rápido o lo que sea, no sé. Y ya andar en bici en la ciudad hasta apenas recientemente, ¿no? Con Elisa soy medio salvaje y luego no veo los semáforos, pero ahí va. Entonces está chido, se siente mucha libertad de poderte mover en la bici a la hora que sea, ¿no? Como está chido. Yo no sabía andar en bici hasta hace muy pocos años. También era ese de, ¿cómo que no sabes andar en bici? Yo no sé. Cuando era niña, recuerdo que una Navidad me llegó una bici. Me llegó a casa de mi abuela que vivía en un departamento súper chiquito. Y entonces, o sea, nunca nadie me sacó y yo andaba en la bici. En el pasillo así súper chiquito con llantitas.
Y bueno, luego murió mi abuela y entonces creo que mi mamá, claro, entró en un momento muy difícil de su vida y no tuvo la posibilidad de enseñarme a andar en bici. Y de hecho no sé qué fue de esa bici, porque además nos mudamos a Aguascalientes y creo que en esa mudanza se perdió. Y ya luego, pues no, o sea, como que en mi infancia no volvió a haber como esa oportunidad de vamos a comprarle una bici y a enseñarle. Entonces yo pasé mi infancia sin bici. Y justo el otro día estaba recordando una historia de que mi amiga de la secundaria tenía bici y era muy buena igual andando, y también era como de, ¿cómo que no sabes andar en bici? Y yo, ya sé. Y recuerdo mucho una vez que ella y su familia, su mamá y su tío, me llevaron a un parque con la bici de ella, y, o sea, como que apenas recordé esa escena y me pareció muy bonita, que pues ellos tres, así, bueno, su mamá, mi amiga y su tío, como enseñándome a mí de 13 años a andar en bici, y yo aterradísima en un parque. Pero bueno, o sea, obviamente cuando eres más grande, pues no sé, como que es más fácil, o sea, como que sí me subí y sí fueron como un par de veces de perder el equilibrio, pero, o sea, se pudo. Y recuerdo ahora como me acordé de eso y dije, pues sí, o sea, al final fue una amiga la que me enseñó a andar en bici, y ahí pues ya andaba. Pero pues tampoco tuve una bici. Y luego en CU hay lo que ahora no me acuerdo si es una bici puma o una puma bici, ¿ustedes saben? Bici puma, gracias. El otro día estábamos... Es que el otro día le estaba contando la historia a Mari y yo, espera, no sé si es puma bici o bici puma. Pero bueno, ya en la universidad, pues con mi grupo amistoso, fue así como, pues, porque es muy fácil sacar la bici. Y yo, o sea, aterrada así como de, pero es que yo he andado como 3 veces en mi vida y todo, no, sí, vamos, y no sé qué. Y pues ahí fui, me estrellé en un poste, es cierto, le abollé la canasta a una bici puma, pero bueno, o sea, como que anduve ahí dentro de CEU. Y la ciudad me aterraba, o sea, yo hasta hace unos años dije, jamás, nunca en mi vida voy a andar en bici en la ciudad, o sea, me parece una ciudad horrible. Yo manejo, ando en transporte público y sé lo salvaje que es, desde cualquier arista, desde peatona, o sea, y dije, no, en bici no, porque no soy muy buena y me da mucho miedo. Hasta hace un par de años, que no sé, fue año nuevo, me pagué mi ecobici y dije, ya basta, o sea, quiero andar en bici, estoy harta de manejar, la ciudad me pone muy de malas manejar, me muevo a distancias muy cortas, tengo que aprender. Y aprendí. Aprendí, y pues el que lo hemos estado compartiendo más recientemente pues ha sido como muy muy lindo, porque también, a pesar de que aprendí, tampoco es como que yo me mueva mucho, no tengo una bici propia, pero el compartirlo también ha sido como muy bonito, o sea, regresar también o más bien llegar a la bici solo por el disfrute de andar, ¿no? Como en los paseos dominicales y así. Entonces, mi historia de la bici. Cuéntanos la tuya, amiga. Bueno, antes, ahorita que te escuchaba de lo de la bici propia, obviamente me acordé del cuarto propio. Toda mujer necesita una bici propia para desplazarse. Pues yo sí anduve desde muy niña, desde muy chiquita, y no sé hasta qué edad, yo creo que hasta que dejé de vivir en Sinaloa, como que cada que podía me robaba alguna bici para usar, no eternamente, solo para usarla ese rato, no crean que yo era la que robaba como bici. Los gatos que te robas. No eternamente, pero... Ajá, no eternamente, los regreso a las 2 semanas. Igual así la de mi abuelo, la de un primo, como que siempre, lo que encontraba. Y según yo sí tuve una bici que me mandaron a arreglar y que era roja, pero no me acuerdo. Luego le voy a preguntar a mi mamá, porque no sé si era de Claudia y yo se la quité, o si era mía desde el inicio. Cualquiera de las dos pueden ser. Y ya lo había olvidado. Y bueno, cuando viví en La Paz sí andaba en la bici en el malecón, pero pues es como un paseo que solo es el malecón. Y me gustaban más los patines. Y ahora que llegué acá a Ciudad de México, bueno, esta vez que he estado viviendo acá, digamos, y que veía a ciertas mujeres andar en bici, yo decía como, ay, qué admirable, o sea, yo quiero tener ese valor para andar en bici. Y no lo tenía. Y luego sí buscaba con el cierto apoyo de, vamos un día al paseo de bici. Ay, no. Y entonces siempre me decía que qué peligroso, que tal. Hasta que lo puse en mi lista de regalos y ustedes me dieron ese regalo y ya, fue como reconectar con algo que me ha traído mucha libertad. Mucha libertad, también muchos recuerdos, y que se está volviendo muy importante para mí. No sé cuándo voy a tener una bici propia, pero sí me gusta mucho andar en bici.
Digo, también me da miedo todavía. Sí, el otro día que nos fuimos y que íbamos por ahí por patriotismo, sí estábamos Clarisa y yo así como de ay, pero sí lo disfrutaba, o sea, sí lo sigo disfrutando y yo espero que eso pues no cambie. Sí me doy cuenta que cuando es como medio de transporte me puede llegar a agobiar, pero trato que sea como paseo siempre, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, si quieren les puedo leer otro fragmentito de este libro a ver qué les parece o qué reflexiones detonan ustedes. Dice, bueno, se está refiriendo especialmente a la década de 1890, que fue como cuando dice que estuvo este boom de las bicicletas y de las mujeres en bicicleta. Entonces dice, las mujeres que decidieron subirse a una bicicleta no solo consiguieron algo que no habían tenido hasta entonces, movilidad física por sus propios medios, sino que la práctica del ciclismo les ayudó a ampliar sus horizontes más allá de los barrios en que vivían y habían vivido siempre, y les hizo descubrir una libertad de la que habían carecido, gracias en parte a la eliminación de lo que en gran medida había estado asfixiándolas, su atuendo. Porque pues sí cambiaron los ropajes victorianos, ¿no? Por algún tipo de pantalón o algo que les permitiera. Y justo también pensé en eso, que al principio cuando me di cuenta que ya me estaba enamorando de la bici, dije, ay, a mí me encanta usar vestidos, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, pues ni modo, me pongo algo debajo del vestido. Pero sí he optado por usar más pantalón ahora que ando en la bici. Aunque eso, como no tengo tantos, creo que tengo que hacer algo ahí con mi guardarropas para que pueda usar vestido y andar en bici, sin importarme. Pero no sé qué les detona esto, o qué más podríamos seguir hablando de las bicis. Pensaba también en el chat que armamos y que ya por fin se pudo armar una rodada. Entonces no sé si quieras comentar algo de eso o alguien más quiera comentar algo. Yo no sé, por mi forma de ser, porque no me gusta, o sea, como que siempre me he tapado mucho, entonces yo siempre me había puesto uso pants aguados y así. Y andar en bici últimamente, o sea, me compré unos leggings, ¿no? O sea, poder usar leggings, como sentirme cómoda con eso, porque salgo con ustedes, porque salgo con Elisa y entonces pues me siento a gusto. Está chido, son una cosa muy cómoda. Compren leggings. No, sí, se sienten cómodas. Estoy vendiendo unos muy buenos. No sé. Sí, yo pienso en lo que dice Mar, porque pues a mí, o sea, sí me gusta mucho usar pantalón, pero pues también tenías algunas veces vestidos que me quería poner para llegar a algún lugar en la bici, y entonces pues me compré unos bikers, ya me los pongo y me hago un nudo en el vestido y así, amiga, échate a rodar con tu vestido. Entonces, pues sí pensaba en eso, ¿no? Y alguna reflexión así que se me ocurre también con ese fragmento que leías, era que eso me pasó, ¿no? Cuando yo llegué a esta ciudad, pues me movía muchísimo en metro, algunos tramos tal vez sí en camión, pero pues cuando te mueves en metro, como la mayoría de estaciones están bajo tierra, llegas así de un lugar a otro y no sabes qué pasó en el camino, no conoces muchos barrios, pues no te ubicas, nada más yo soy medio desubicada, entonces como que siento que no logré conocer a fondo la ciudad hasta que empecé a andar en bici, ¿no? Porque sí, ahí yo me movía y decía, ay, y esto estaba entre este barrio y este, ¿cómo crees? Así, ¿no? Entonces creo que eso también es bonito de la bici en la ciudad, ¿no? Como decía el libro, como que te permitió también abrir tus horizontes de otros barrios y otros lugares. Y bueno, pensaba también un poco en las consecuencias de eso, porque supongo que no todo fue bueno. También estaba seguramente el acoso, ¿no? A las chavas, pero que también pensamos estrategias para sobreponernos a eso, y una de esas es salir a rodar todas juntas, ¿no? Como las brujas sobre ruedas, que es nuestro grupo de WhatsApp, que si se quieren unir, pues no sé, escriban tal vez en el chat de Amigas No Rivales. Sí, escríbanos si se quieren unir a las rodadas dominicales. Yo también pensaba en que antes de que empezara a andar en bici aquí en la ciudad, veía que para muchas mujeres la bici significaba mucha libertad, mucha autonomía, y yo
pues no lo entendía porque no andaba en bici. Y decía como, bueno, pues qué chido, o sea, como... Y cuando empecé a usarla, no pensé que para mí también fuera a significar eso. O sea, yo decía, no, pues es que, o sea, pues qué chido, qué bueno que para ellas es así libertad, autonomía, pero yo no lo podía, o sea, no lo entendía y yo dije, cuando yo lo haga, para mí no va a significar eso, seguramente. Y ya cuando empecé, sobre todo cuando empecé a andar sola, porque bueno, las primeras veces sí mi pareja me acompañaba porque yo, o sea, me moría de miedo. Además, hacía muchos años que desde la bici Puma que abollé, no andaba, entonces, sí. Pero afortunadamente ya tengo mi título, así que no puede tener la UNAM por eso. Pero, ajá, y ya cuando empecé a andar yo sola, de que me atreví a decir, tengo que ir a tal lugar, me puedo ir en bici, y lo hice, esa sensación de libertad y de autonomía así tal cual, el poderlo vivir fue bastante chido, porque también, pues yo llevo toda mi vida viviendo en esta ciudad, y como que nunca lo había sentido de esa manera, o sea, como sí poder decir, me voy a desplazar a mi ritmo, o sea, es mi cuerpo prácticamente también el que me está llevando, el no dependo de que el metro se pare, no se pare, de que el tráfico, o sea, como que es esa sensación, ¿no? De estar rodando y literalmente el viento en tu cabello. Pero sí, o sea, y no pensé que me fuera a pasar a mí, pero ahora lo entiendo, y hay muchos libros también, muchos recursos, muchas reflexiones alrededor de por qué para las mujeres es eso, y claro, porque también se nos ha negado cualquier espacio público, o sea, el espacio público para nosotras ha sido una apropiación constante, también manejar en coche ha sido una apropiación para nosotras, o sea, el acoso es una de las formas que se usa para meternos al espacio privado, para mantenernos adentro. Entonces, como que también tomar un medio de transporte y decir, yo lo manejo y yo decido a qué velocidad voy y cómo voy, a dónde voy, a qué hora voy y qué me pongo, pues claro que es un acto de libertad en una ciudad, además como esta, tan voraz, ¿no? O sea, entonces eso, pensé que no me iba a pasar a mí, pero también me pasó. Sí, también pensé que yo no iba a ser apasionada de la bici. O sea, no a las personas ciclistas no las criticaba, la verdad. O sea, como a otras que sí siguen algo y digo, ay, yo nunca voy a llegar a ser así. No, con las personas ciclistas no me pasaba, pero sí creí que no me iba a volver loca la bici, ¿no? O sea, como que dije, no, pues, o sea, normal, un paseo. Pero no, no me canso de andar en bici. Este enamoramiento sí te dejamos ir, amiga. Gracias. Déjate ir. Muchas gracias. No, pero bueno, pensaba en eso y como bien decías, es pues que ha representado una libertad para las mujeres desde que surgió, y obviamente les quiero leer otro fragmento porque tiene que ver con este apasionamiento, que claro que si las mujeres ya podían moverse solas sin necesitar a pues ningún caballero ahí que manejara el caballo, pues seguro hubo muchos señoros que pegaron el grito en el cielo. Entonces, dice en este libro, hubo quien llegó a sugerir que el ejercicio del ciclismo podría ser sexualmente estimulante para las mujeres, y de ahí la pasión con la que adoptaban su práctica, si nos vieran ahora. Por lo que florecieron los llamados sillines higiénicos, rígidos y apenas relleno, que se pensaba harían más difícil que los genitales femeninos, en contacto con el asiento, sufrieran cualquier tipo de estimulación no deseada. O sea, la batalla por el nuevo y revolucionario atuendo femenino propiciado por el ciclismo alteró de una vez y para siempre la percepción pública de la capacidad atlética de las mujeres y más allá de su propio comportamiento público. Porque claro, o sea, fue sí aceptar que nos moviéramos solas, pero también aceptar que las mujeres iban montadas, o sea, con algo entre las piernas, que así en lo público, ¿no? Entonces sí fue como súper impactante, y pensaba cómo incluso ahora, después de, ¿qué? 1 siglo y medio, más o menos, o, como 1 siglo y cacho, pues la bicicleta sigue representando como esa forma de libertad, pero hay quien sigue viéndonos así como, no, es muy peligroso, como que no es para nosotras, ¿no? Pero entonces eso, hasta mandaron a hacer sus sillines higiénicos para que no nos excitáramos tanto.
Ay, hoy me viera ahora, señor. Lo excitada que estoy. Sí, qué loco, ¿no? Como tienen que venir a arruinarlo. Pero además, claro, no dudo que la estimulación física pueda existir. O sea, porque creo que sí puede pasar, depende de la ropa, depende. Pero además te puede pasar con la bici o con cualquier otra cosa. Pero que no entiendan que la excitación no tiene que ver con eso nada más, ¿no? O sea, que este ejercicio de libertad, claro, pasa por el ya no dependo de ti, o sea, no necesito un coche, por ejemplo, no necesito, ¿no? O sea, que me acompañes, voy sola, eso es lo excitante, por eso la pasión. Y no traer, o sea, y lo excitante no era, pues, claro, traer algo metido ahí cerca de los genitales, pero como los señores son falocéntricos y coitocentristas, pues creían que por traer eso metido, pues ya por eso andábamos tan apasionadas con las bicis. Bueno, probablemente pudiera dar más excitación que uno de esos señores, entonces también podría ser envidia de la bici. ¿Por qué conmigo no se ve así de feliz? Y por eso sacaron envidia del pene, pero en realidad era envidia de la bici. Pues sí, ¿no? Sí, claro, como miedo, o sea, miedo a que pudiéramos ser libres a ir a explorar otros vecindarios del campo y pues miedo a no ser ellos el centro, entre comillas, de nuestro placer, entre comillas. Claro. Sí. Hay que arruinarlo, dicen. Póngale un sillín feo. Sí, yo cuando también Mar leía ese fragmento y pensaba en las brujas, ¿no? En cómo también la escoba era como esto que llevaban entre las piernas y que obvio las brujas estaban locas por eso, ¿no? Porque les encantaba tener algo entre las piernas. Y bueno, tal vez sí, quién sabe, o sea, pero ese no es el tema, ¿no? Como dice Cel, lo que nos da la bici es mucho más que eso. Y también pienso ahorita en lo que decías de que diseñaron pues unos sillines así bien incómodos y que sigue siendo vigente, ¿no? O sea, ahorita existen unos sillines que digo, ¿qué es esto? ¡Horrible! O sea, pero así son, ¿no? Arruinándolo todo, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, también por eso decía la similitud que tiene como esta imagen de la bruja, ¿no? De la bruja con una mujer ciclista, pues es eso, una mujer que goza de su libertad, ¿no? De tener cierto poder, como por ejemplo, no sé, los hechizos en un caso, pero también el poder de movernos sin ayuda de ellos, como lo decía Cel. Pues es eso, somos brujas sobre ruedas, amigas. No lo pongan en duda nunca. Y súmense. Sí, pareciera poco, pero no, o sea, cuando lo vemos es realmente un acto muy, muy subversivo y me parece también eso como de apropiación del espacio público, ¿no? Como el decir, nosotras también podemos movernos como decidamos y cuando decidamos. Y bueno, sí, eso les molesta. Creo que hacen sillines higiénicos incómodos para cualquier cosa que cualquier cosa que nos guste, que nos dé libertad, van a hacer un sillín incómodo, higiénico. Que sí creo que esto que decía Elisa, que siguen vigentes esos sillines. Sí duele después de varias horas. Sí duele. O sea, definitivamente deben estar diseñados bajo el modelo masculino, estos asientos. No sé, de eso no he investigado mucho, pero pues sí debería estar adaptado también a nosotras. Luego vi que usan esta ropa que trae como cojín, o sea, como algo, me voy a comprar algo así. Para aguantar más horas. Y pues se nos terminó el tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Gracias, Clarisa, Elisa, por acompañarnos en este programa. Y pues nos vamos, no sin antes recordarles que sigan a CIMAC Radio en sus redes sociales, cimacradio.org, que nos escuchen todos los martes a las 5:30 y que por favor pues comenten, nos sigan en nuestro Instagram, Amigas No Rivales, y también que escuchen los programas extendidos en nuestro perfil de Spotify, que también es Amigas No Rivales. Y pues ya.
Gracias a Selva por dejarnos grabar en su casa, en su reino. En su reino. No, diría que nos observa, pero no, nos ignora. Muchas gracias, adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.